Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje. Amén y amén. Iglesia, pues el propósito de mi mensaje el día de hoy es conocer el corazón de Dios en medio de las pruebas. Hoy quiero preguntarte a ti, ¿quiénes de los que están acá tienen pruebas? Puedes levantar tu mano con toda confianza. ¿Ok? Muy bien. Si no levantaste la mano, eres una persona que seguramente te portas muy bien o no sé qué es lo que estás haciendo, pero creo que todos en nuestra vida, día con día, estamos enfrentando luchas, pruebas, dificultades. Hoy he titulado mi mensaje La paradoja de la obediencia. Paradoja. ¿Qué es eso, Tony? ¿Qué significa la palabra paradoja? Pues mira, en el diccionario nos arroja que la palabra paradoja significa un hecho o expresión aparentemente, escucha esto, aparentemente contrarios a la lógica. Un hecho o una expresión aparentemente contrarios a la lógica. Eso es una paradoja. ¿Te habías puesto a pensar que muchas de las veces Dios nos pide entregar aquello mismo que nos prometió? Piensa en esto. Muchas veces Dios te pide aquello que te prometió hace muchísimo tiempo atrás. Dios te lo promete, Dios te lo pide. Dios te dice, voy a hacer esto en tu vida, pero luego parece que tiempo después te dice, oye, entrégame ese sueño que yo te di hace tiempo atrás. Entrégame ese milagro que te dije que iba a llevar a cabo en tu vida. Y básicamente eso es una paradoja, es un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Y en la Biblia encontramos historias que nos inspiran, ¿no? Ya sabes, la de David, ¿no? Todos queremos ser ese David que vence al gigante Goliat. Todos queremos ser ese Josué y Caleb que entraron a la tierra prometida. Y son esas historias que nos inspiran. Pero también en la Biblia encontramos historias que nos incomodan. Historias que, bueno, si alguien más lo vive, pues que le vaya bien. Pero ¿qué pasaría si ahora a mí me toca vivir esa historia, ¿no? En el 2026. Oh, no, yo no quiero eso. Me incomoda, me saca de mi zona de confort. No es lo que quiero ni es lo que deseo hacer. Y una de esas historias que incomodan es la historia precisamente de Abraham e Isaac. Quizás tú la conoces, quizás la has escuchado. Y hay muchas preguntas que rondan ahí en cuanto a esta historia. Una de las preguntas es, ¿por qué Dios le pediría a Abraham sacrificar a su propio hijo? O sea, imagínate, Dios le dice, oye, sacrifica a tu hijo. No tiene sentido, ¿no? También hay otra pregunta que quizás surge. ¿No es mismo Dios quien prohíbe el sacrificio de seres humanos? O sea, eso no es correcto, Dios. ¿Por qué estás pidiendo que un hombre sacrifique a su hijo? Eso es como algo ilógico. ¿Qué era lo que Dios estaba tratando de hacer detrás de esta acción que estaba pidiendo con Abraham? Creo que son algunas preguntas que pueden surgir cuando tú y yo conocemos o leemos la historia de Abraham e Isaac, pero creo que también al mismo tiempo esa misma pregunta sigue latente hoy en día en el 2026. ¿Por qué es que Dios promete sanidad, pero parece que se tarda? ¿Por qué es que Dios promete restauración, pero parece que el proceso es largo y doloroso? ¿Por qué es que parece que Dios hace una promesa y luego quiere que se la entreguemos? O sea, son cosas que realmente son una paradoja, no tienen sentido desde nuestra
lógica. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de la paradoja de la obediencia. Tony, ¿qué es exactamente la paradoja de la obediencia? Y creo que tú y yo, si leemos la Biblia, la abrimos de pasta a pasta y de cuerito a cuerito, como se decía hace mucho tiempo atrás. Ya sé, hoy todo es electrónico, ¿no? Pero si tú y yo nos echamos un clavado en la Biblia, vemos que a lo largo de las escrituras Dios constantemente está otorgando promesas, milagros que se van a llevar a cabo en el pueblo de Israel. Promesas de bendición, promesas de sanidad, promesas de justicia y milagros que van a estar sucediendo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Siempre vemos un patrón divino que se está llevando a cabo en la jornada que está viviendo el pueblo de Israel, o estos hombres que Dios está llamando a llevar a cabo su plan. Y este es un patrón divino que sin duda alguna tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Este patrón divino se ve de la siguiente manera: Dios se demora, ¿no? Desde nuestra perspectiva humana, Dios siempre llega tarde, ¿no? Dios, es que no respondes, es que no contestas, es que me dijiste, oye, es que realmente hace 10 años me diste una promesa que yo iba a hacer no sé qué cosas en la iglesia, que me ibas a usar, que me ibas a llevar, que iba a llenar un estadio, y no veo el cumplimiento de esa promesa. Y vemos cómo es que ese patrón divino, Dios se demora, Dios toma desvíos, ¿no? Oye, Dios, no es por ahí, es por acá. Dios, te estás desviando mucho. O sea, a ver, yo te voy a enseñar lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y parece que nosotros queremos tomar la mano de Dios y decirle, es por acá. Y estamos viendo como que Dios se está desviando constantemente. Y en ocasiones vemos cómo es que también Dios le pide a las personas, a ti y a mí, que rindan y entreguen aquello que les fue prometido. Vemos cómo es que este patrón divino constantemente aparece en nuestras vidas. ¿Y qué significa la paradoja de la obediencia? Es cuando dos verdades parecen contradecirse, porque Dios promete, pero toma tiempo para llevar a cabo la promesa. Dios da, pero también a ti y a mí nos está pidiendo constantemente. Dios despierta sueños, pero también está probando nuestro corazón en el proceso. Y esa paradoja de la obediencia ocurre cuando enfrentamos estas dos verdades. Y hoy quiero que tú y yo podamos aprender algunos puntos importantes de la paradoja de la obediencia, y quizás tú te vas a sentir identificado con lo que voy a estar mencionando. Número 1, la fe siempre será probada antes de ser recompensada. La fe siempre será probada antes de ser recompensada. Y en Génesis 22 leemos que después de esperar décadas, después del cumplimiento de la promesa, después del nacimiento de Isaac, escucha lo que sucede. Génesis 22, versículo 1 al 2. Dice, tiempo después, ¿Dios qué? ¿Están dormidos? Tiempo después, ¿Dios qué? Dios probó. Esa palabra cambia la historia por completo. Dice, Dios probó la fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo. Escucha esto. Esto es muy retador. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¡Wow! Este versículo sí que está impactante. Es una de esas historias que nos incomodan, que si a ti y a mí nos lo pusieran en el contexto del 2026 es como, neta, o sea, en serio. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, escucha, al que amas, y ofrécelo como un sacrificio.
¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Yo me imagino una conversación entre Abraham y su esposa Sara, ¿no? De repente esa conversación ya cuando Isaac estaba dormido y luego de repente, oye, a ver, escucha lo que Dios nos está pidiendo. O sea, no podíamos tener hijos. Nos hace una promesa. Pasa el tiempo, la promesa finalmente se cumple. Y ahora que tenemos a nuestro hijo amado, nos está pidiendo que lo entreguemos. O sea, me lo quiere quitar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Creo que había un gran conflicto, el cual Abraham estaba enfrentando en su mente y en su corazón. Pero quiero decirte que Isaac no era solamente un hijo, no era un niño cualquiera. Isaac era la promesa, Isaac era el milagro, Isaac era el futuro, Isaac lo era todo. Pero hay algo súper interesante que quizás tú y yo siempre pasamos por alto, porque leemos la Biblia, es como, oh sí, siguiente capítulo. Pero si tú y yo ponemos un poquito de atención, muchas veces tú y yo imaginamos a Isaac como un niño pequeño, ¿no? Si tú conoces a bebé Antonio, tiene 1 año y medio, ya sé, parece de 4, lo sé, ya sé, no lo critiques. Y come como de 6, ¿no? Pero tiene 1 año y medio y de repente tú y yo creemos que Isaac pues era un niño pequeño, ¿no? De 1 año y medio, 2. Pero si tú y yo profundizamos en la Biblia, dice que Isaac, el niño, ayudó a su papá a subir el monte y llevaba cargado la leña. ¿Tú crees que un niño de 1 año y medio o de 2 va a poder cargar leña para un sacrificio? Suena ilógico, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, de repente pensamos que es un niño, pero realmente no es un niño. Entonces, ¿qué edad tenía Tony? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no nos da un dato específico de que, sí, en ese momento Isaac tenía cierta edad. Pero lo que sí podemos leer es que en el texto hebreo de la Biblia, en el original, utiliza la palabra Nahar. Y Nahar se utiliza para describir a jóvenes adultos. ¿Qué significa eso? Que la tradición judía estima que Isaac probablemente también podría haber tenido entre 25 y 37 años, ¿no? Imagínate, 25 y 37. Yo tengo 32, yo sé que parezco de 40 porque no tengo cabello. Si te reíste, Dios te bendiga, ¿no? Sí, son los de aquí. No los quiero ver, no se crean. Pero imagínate que en esa edad entre los 25 y 37 años, es como que toma sentido la historia. Pero te digo, no nos vamos a enfocar quizás tanto en la edad, porque también los estudiosos, muchos dicen que son entre los 12 y los 18. Lo que sí podemos ver es que Isaac cooperó. Isaac permitió ser atado por su padre. Y esto cambia la historia definitivamente. No vemos solamente la obediencia de Abraham en el proceso, sino que también Isaac, su hijo, estaba siendo obediente. Y vemos que la tradición judía, este evento específicamente de ser atado significa akedah. Siendo akedah la imagen profética de Cristo. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 19. Entonces Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Vemos que Abraham nunca creyó que Dios rompería su promesa. Abraham creyó que si era necesario, Dios iba a resucitar a Isaac en medio del proceso. Y vemos cómo es que la obediencia no nace cuando tú y yo entendemos todo el contexto, pero la obediencia nace cuando tú y yo conocemos el carácter de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Imagínate a un cirujano, un médico cirujano. Quizás tienes un amigo, conoces a alguien que es médico cirujano, y ellos tienen una herramienta súper chiquita,
pero muy poderosa. Ese es el bisturí. Es algo muy chiquito, afilado, pero tiene un poder. Tú y yo vemos una herramienta que si tú y yo, quizás inexpertos en el tema, la utilizamos, podemos hacer algo innombrable. Pero el médico ve una oportunidad de salvar vidas. Y vemos que la diferencia no está en la herramienta, sino en quién sostiene la herramienta. Y muchas veces tú y yo vemos el sacrificio solamente, pero vemos que Dios está llevando a cabo sanidad en el proceso. Y tú y yo podemos identificar que la fe siempre será probada antes de ser recompensada. Número 2, el que promete siempre será más importante que la promesa. El que promete siempre será más importante que la promesa. Y el propósito de Génesis 22 era simplemente responder a la siguiente pregunta: ¿Abraham ama más a Dios o Abraham ama más a la promesa que Dios le dio? ¿A quién estaba amando Abraham en ese instante? ¿A Dios que le dio la promesa o estaba amando en sí a la promesa? Y tú y yo somos expertos en convertir las bendiciones de Dios en ídolos. Tú y yo, nuestro corazón tiene una inclinación para adorar a algo constantemente. ¿Y qué es lo que sucede? Quizás tú pides por un novio, por una novia, por un esposo, y cuando menos piensas, esa persona se convierte en un ídolo en tu vida. Quizás estás en este proceso de que quiero servir a Dios y ahora tu ministerio se convierte en un ídolo el cual estás adorando. Anhelas hijos, anhelas crear una familia hermosa y de repente cuando menos lo piensas, ahora tus hijos, tu esposa, tu matrimonio, tu familia, ese sueño que está en ti, ahora está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Quizás estás buscando éxito en tu escuela, en tu trabajo, en tus negocios, y ahora la fama, el dinero, las posiciones, el reconocimiento alrededor se convierten en ídolos en tu corazón. Incluso, aunque no lo creas, el llamado que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, si no lo canalizamos de una manera correcta, se puede llegar a convertir en un ídolo que quizás inconsciente o muy consciente estamos adorando. Por eso es que digo, tenemos la tendencia a adorar aquello que no es Dios. Y podemos identificar esto en nuestra vida cuando parece que el cumplimiento de la promesa no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque te comienzas a enojar, te empiezas a frustrar, comienzas a dudar y dices, lo que Dios me prometió yo creo que no va a llegar. Él me dice que está conmigo y parece que no está conmigo. Él me dice que me va a sacar adelante y parece que estoy más hundido. Él me dijo que me iba a llevar después de algún tiempo a hacer algo extraordinario para su obra, para su reino, y parece que estoy en el mismo círculo vicioso. ¿Y qué es lo que sucede? Tú y yo empezamos a renegar, empezamos a dudar, empezamos a decir, no hombre, puro rollo. Yo creo que lo que Dios me prometió no era cierto. Y ahí es donde tú y yo podemos identificar si es que quizás nosotros estamos adorando más a la promesa que al mismo Dios que nos dio esa promesa. Y podemos ver que esto mismo sucede en la vida de Jesús. Jesús repitió la misma historia de Abraham y de Isaac. Y aunque no lo creas, hay paralelos muy impresionantes en este proceso, porque Isaac cargó la leña para el sacrificio, pero vemos cómo es que Jesús cargó una cruz. Isaac fue llevado al monte Moria y siglos después Jesús mismo fue ahí en ese lugar donde fue crucificado. Isaac fue atado y vemos que también
Jesús fue arrestado. También vemos cuando Isaac iba a hacer ese sacrificio, pero aparece un cordero. Pero en cambio, en la vida de Jesús no hubo un sustituto que pudiera ocupar su lugar. Nadie daba el ancho en santidad. Nadie era tan bueno, tan puro y tan santo para ocupar el lugar de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que Él tomó tu lugar y mi lugar. Por eso es que Él decidió dar su vida por ti y por mí. Pero escucha lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 39. Dice: Padre mío, y este es Jesús hablando, si es posible que pase de mí esta copa del sufrimiento. Imagínate Jesús diciendo eso. Si es posible que pase de mí esta copa del sufrimiento, o sea, si es posible que no se lleve a cabo, te lo voy a agradecer. Sin embargo, ese sin embargo da un giro inesperado. Dice: quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús le estaba diciendo al Padre que no se haga lo que yo quiero. Esto es lo que quiero, pero que no se haga lo que yo quiero. Vemos cómo es que Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús no solamente nos da instrucciones, sino que Él mismo lleva a cabo la instrucción y la pone por obra en su vida. Vemos que Él también vivió esa paradoja de la obediencia en su día a día. Y podemos observar cómo es que Abraham amaba a Dios por encima de la promesa. Abraham amaba aún más a Dios por encima de su hijo Isaac. Dios era más importante para Abraham. ¿Es Dios más importante en tu vida o es la promesa la que está ocupando el lugar de Dios? Número 3. Hay temporadas de sacrificio y temporadas donde Dios vuelve a despertar los sueños. Hoy quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 1 al 7. No está ahí en la pantalla, así que presta muchísima atención. Y dice así: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días más sagrados de los judíos. Versículo 2. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda. Este estanque tenía 5 pórticos cubiertos, pero una multitud, escucha bien esto, dice: una multitud de enfermos. ¿Quiénes eran los enfermos? Ciegos, cojos y paralíticos. Había personas ciegas, cojas y paralíticos. Y estaban tendidos en los pórticos. Y uno de ellos era un hombre que hacía, escucha bien este dato, 38 años que estaba enfermo. Versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó. Esta pregunta es interesante. ¿Te gustaría recuperar la salud? 38 años tenía el hombre sufriendo de esta enfermedad y Jesús le dice: ¿te gustaría ser sano? $38 años y Jesús le dice: ¿te gustaría ser sano? ¿Es en serio, Jesús? Tengo 38 años y todavía me preguntas si quiero ser sano. Tengo 38 años esperando el cumplimiento del milagro y aún me preguntas si deseo recibirlo. Pero escucha la respuesta de este hombre, versículo 7.
Es que no puedo, Señor. Contestó el enfermo: porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Y en el original de la Biblia podemos ver que agitar es la palabra tarazo. Y tarazo significa mover, sacudir, despertar. Si tú y yo ponemos atención en esta palabra que acabamos de leer, vemos cómo es que la esperanza del hombre que tenía 38 años enfermo, su esperanza se encontraba en un simple estanque. Me imagino que constantemente había una frustración porque el ángel movía el agua y cuando se movía siempre había una persona que le ganaba y podía recibir su milagro. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Te gustaría recibir el milagro el día de hoy? Y vemos que la esperanza de este hombre estaba en un estanque. Le dice: es que yo no puedo. Siempre hay alguien que se adelanta. Pero vemos cómo es que Jesús quería mover el corazón de este hombre. Quería mover su fe, quería agitar sus emociones y sus sentimientos. Y muchas veces tú y yo estamos esperando que Dios agite las circunstancias, pero lo que en realidad Dios quiere es mover nuestro corazón y poder seguir caminando en fe. Tú y yo enfrentamos 2 temporadas constantemente. La primera de ellas es una temporada de sacrificio. Y quizás Dios te está diciendo a ti y a mí en esta temporada de sacrificio: suéltalo, entrégalo, confía en mí. Pero también hay una temporada de despertar que quizás es la que estás enfrentando el día de hoy, donde Dios te está diciendo: hey, levántate. Hey, es tiempo de dar el siguiente paso, es tiempo de seguir creyendo, es tiempo de ahora sí poder recibir el milagro, es el tiempo de despertar, es el tiempo en el que se va a llevar a cabo la promesa que yo durante tanto tiempo he mantenido firme, pero quizás tú has menguado en tu fe. Pero lo más peligroso es cuando tú y yo comenzamos a confundir estas 2 temporadas, porque muchas veces seguimos persiguiendo algo que Dios nos ha pedido que le entreguemos. ¿Cuál es ese Isaac que Dios está pidiendo en tu vida? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu esfuerzo? ¿Es tu compromiso? ¿Es tu fe? Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos seguimos enterrando algo que Dios desde hace mucho tiempo atrás ha querido resucitar en nuestra vida. Y en la pantalla va a estar apareciendo una gráfica de cómo es que muchas de las veces Dios trabaja en nuestra vida. Y quizás esta temporada de sacrificio, lo único que Dios quiere hacer es purificar nuestro corazón. En esta temporada de sacrificio para ti, para mí, es dolorosa, pero quizás hay áreas dentro de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios y Dios desea limar esas asperezas. Y también vemos cómo es que el sacrificio produce una confianza en Él. Porque cuando nos sacrificamos nos duele. Cuando nos sacrificamos no queremos soltar, pero al mismo tiempo podemos entregar eso que Él nos está pidiendo en sus manos y podemos descansar, que es el mejor lugar donde puede estar esa promesa o ese sueño que Él nos ha dado. Pero vemos cómo es que también Dios nos prepara. Vemos cómo es que Dios agita nuestro corazón, agita nuestra temporada, agita lo que está sucediendo en tu vida, en tu interior, con tu familia.
Y vemos cómo es que Dios también trae un nuevo tiempo, trae una temporada de frescura, algo nuevo que Él estaba orquestando desde la eternidad para ti y para mí. Trae un nuevo propósito en tu vida. Pero vemos cómo es que Dios a veces quiere eliminar en nosotros esa sensación de propiedad, pero sin eliminar completamente el sueño. Muchas veces el sueño, el milagro, esa palabra que Dios te ha dado, que quizás llevas atesorada en tu corazón y parece que no se va a cumplir, muchas veces ese sueño tiene que morir en nuestras manos para que tú y yo podamos aprender a vivir en las manos de Dios. Y mucho tiempo después, Dios en su tiempo va a llevar a cabo el despertar y el cumplimiento de esa promesa que Él nos pidió en su momento entregarle, que te decía: hey, entrégamelo, hey, confía en mí. Y quizás tú estás: es que no quiero, es que no puedo, es que me dijiste que era mío, me dijiste que me lo ibas a dar, hoy que lo tengo me cuesta trabajo desprenderme. Yo creo que todos en nuestra vida enfrentamos esta paradoja de la obediencia. Habrá momentos donde Dios nos dirá: entrégamelo. Pero también habrá momentos en los que Dios nos dirá: hey, es tiempo de despertar, es tiempo de caminar hacia ese cumplimiento de la promesa que te hice hace tanto tiempo atrás. Pero la clave en el proceso es la siguiente: no te enamores más de la promesa que de aquel que te hizo la promesa. Porque cuando conocemos a Dios, a este Dios tan grande, tan poderoso que nos hizo la promesa, podemos confiar que aún incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, cuando han pasado quizás meses, años, décadas de la promesa, podemos saber y tener esa confianza segura de que Él llevará a cabo lo que prometió. Yo quiero preguntarte a ti, iglesia, ¿qué es lo que Dios te ha prometido y te está pidiendo ahora? ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti el poder entregar por tu vida por completo a Cristo? ¿Qué es lo que te detiene para dar ese siguiente paso en tu caminar? ¿Qué es lo que está limitando el que te puedas involucrar de una mejor manera dentro del reino, dentro de las cosas que realmente importan? ¿Qué es aquello que te duele, que te está costando y que no quieres soltar? ¿Cómo se encuentra tu corazón? ¿Está más enamorado de la promesa? ¿Está más enamorado de ese niño Isaac? ¿O estás más enamorado del Dios que te ha dado la promesa? Yo quiero llevarte a imaginar en tu mano una semilla ahí en tu mano. Imagina que tienes una semilla de la fruta más deliciosa que has comido. Quiero decirte que si tú mantienes esa semilla en tu mano, ahí nunca producirá un fruto. Si la mantienes en ese lugar, la semilla va a perder su propósito. Pero ¿qué pasaría si tú y yo colocamos esa semilla en la tierra? Si tú y yo ponemos esa semilla hoy y el día de mañana vemos, vas a decir: está enterrada, no hay fruto, de nada sirvió, no hay propósito de que esté ahí. Yo creo que la semilla se echó a perder.
Pero ¿qué pasaría si quizás tú y yo dejamos pasar un tiempo más? Quiero decirte que es precisamente ahí cuando tú y yo enterramos nuestras semillas en la tierra y que parece que esa semilla está sepultada, que está muerta, que no tiene propósito. Es precisamente ahí donde comienza la vida. Y es precisamente lo que sucede con nuestros sueños, con esos milagros que Dios ha depositado en ti y en mí, con esa palabra profética que quizás a lo largo del tiempo te han dado. Es lo que sucede en tu vida y en mi vida cuando tú y yo ponemos nuestros sueños, esas palabras, esos milagros, eso que Dios iba a hacer en nuestra vida. Es lo que sucede cuando ponemos eso en manos de Dios. Porque aparenta ser una pérdida, pero muchas veces es simplemente el comienzo de algo aún mayor. Yo quiero invitarte, iglesia, a que no te quedes con esa semilla en tu mano. No la dejes en tu mano, ahí se va a echar a perder. Va a perder propósito. No sirve de nada si tú y yo seguimos reteniendo esa promesa, esa semilla en nuestra mano. Yo quiero invitarte y retar tu vida y tu corazón a que puedas desprenderte y que le digas: Dios, te lo entrego, lo que me estás pidiendo te lo entrego. No sé qué es lo que quieres hacer, no sé qué es lo que quieres hacer con lo que está sucediendo, pero sé que estás probando mi corazón de la misma manera que lo hiciste con Abraham. Pero quiero confiar de la misma manera en que aún así tú puedes resucitar aquello que quizás desde mi perspectiva yo veo perdido. Iglesia, ponte de pie en este momento. Exactamente no sé dónde te encuentras el día de hoy. No sé si estás en esta debate, en esta lucha. Lo entrego, no lo entrego, lo quiero entregar, pero me duele. Lo entrego, pero no confío. No confío. No sé si tú te encuentras ahí. O no sé si tú eres de los que quizás hoy Dios está agitando tu corazón para dar el siguiente paso, pero quizás estás expectante de la temporada que viene, pero no sabes qué es lo que va a suceder y quizás te da miedo y quizás dudas de lo que puede pasar. Pero quiero decirte que Dios es bueno, que Dios es fiel. Y si Él te está pidiendo tus sueños, tus anhelos, esa palabra que Él te ha dado, quiero decirte que estás entregándolo a la mejor persona y lo estás depositando en las mejores manos. Y quizás tú hoy te encuentras en una temporada donde parece que Dios te está agitando. Y Dios, ¿qué es lo que quieres sacar de todo esto? Y quizás Dios te está diciendo: hey, es tiempo de confiar más en mí. Es tiempo de creer, es tiempo de dar el siguiente paso, es tiempo de darle con todo hacia ahora el cumplimiento de lo que yo te dije hace años atrás. Es que yo pensé que ya no se iba a llevar a cabo, es que quizás no se está viendo como yo pensé que se iba a ver. Y Dios te dice: confía en mí. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, puedas levantar tus manos y que puedas descansar en Él. Entiendo cómo es que tú y yo podemos enfrentar la paradoja de la obediencia. Y sé que hay una lucha interior en tus emociones, en tus pensamientos, en tus sentimientos. Y es válido, pero al mismo tiempo quiero invitarte a que puedas, de una manera audaz y con fe, decir: Dios, puedo descansar en ti. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos, y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios
y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.